Jenner. Hoy día les voy a hablar acerca del análisis sísmico-estático de una estructura. Los integrantes de mi grupo son Amaya Torres, Ítalo Miguel, Bazán Guayán Arturo, Moreno Palacios John y quien les habla, Ramos Contreras Leslie. Como datos generales tenemos que es una edificación de concreto armado de 5 pisos, tipo porticado con zapatas aisladas, tal como se puede observar, con una altura de entrepiso de 3.3 metros y con un desplante de 1 metro, como podemos observar en el primer piso. Su uso es de vivienda, una planta A, un tipo de suelo intermedio y que se encuentra ubicado en Trujillo, con una resistencia de concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y con una afluencia de acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, como lo dicta la norma E060. Tenemos un diafragma horizontal que es de losa aligerada y las dimensiones en planta son nuestro L1 de 5 metros, nuestro L2 de 6 metros y nuestro L3 de 5 metros, que son tomados los nombres y apellidos de nuestro coordinador. Primero predimensionamos la losa aligerada. Para esto tenemos la siguiente fórmula, que H es igual a Ln sobre 25. Ahora, Ln es nuestra luz menor, que en este caso sería 5 metros. Entonces, tenemos una luz menor de 5 metros sobre 25, lo que nos daría 20 centímetros, que sería el espesor de nuestra losa. Estos 20 centímetros ya está considerado los 5 centímetros de recubrimiento, por lo tanto, nuestro ladrillo sería de 15 centímetros. Ahora tenemos el predimensionamiento de vigas. Nuestras fórmulas son la H, que es igual a Ln sobre 10, y B, que es igual a H sobre 2. En este caso tenemos dos tipos de vigas, las principales que se encuentran en el eje X y nuestras vigas secundarias que se encontrarían en nuestro eje Y. Como sabemos, Ln es nuestra luz menor, por lo tanto, en el eje X tenemos una luz menor de 6 metros, dándonos así un peralte de 60 centímetros con una base de 30 centímetros. En nuestras vigas secundarias tenemos una luz menor de 5 metros, por ende nuestro peralte sería de 50 centímetros. Ahora para el predimensionamiento de columnas, esto tenemos que darlo de acuerdo a su ubicación. Entonces tenemos las columnas centradas, las excéntricas y las esquinadas. La diferencia es en la fórmula. Las excéntricas y las esquinadas, su fórmula sería el peso de servicio sobre 0.35 por su resistencia al concreto. Y las columnas centradas tenemos un peso de servicio sobre 0.45 por su resistencia al concreto. Nuestra edificación pertenece a la categoría C, por ende su peso sería 1.000 kilogramos sobre metro cuadrado. Para poder dimensionar necesitamos su peso, como ya se había dicho, que era 1.000, su área tributaria en metros cuadrados y la cantidad de pisos, que en nuestro caso es 5. Entonces, para la columna central quedaría una dimensión de 40 por 40 centímetros, para las excéntricas 35 por 35 centímetros y para las esquineras, que sería de 35 por 35 centímetros. Ahora, para la comprobación tenemos 3 comprobaciones. Una que es la comprobación en obra, que para las columnas centradas sería una altura entre 8, las columnas excéntricas sería la altura entre 9 y las columnas esquinadas sería la altura entre 10, dándonos las siguientes dimensiones, que serían las entradas de 45 por 45 centímetros, las excéntricas de 40 por 40 centímetros y las esquinadas de 35 por 35 centímetros. En la segunda comprobación tenemos que considerar el peralte máximo, dándonos así una A de 48 centímetros. En cuanto a la tercera comprobación, tiene que estar de acuerdo a la rigidez de la columna en la viga. Con estos se podrían calcular que cumplen las distorsiones que se presentan en norma. Por ende, nuestra dimensión de nuestra columna sería de 50 por 50 centímetros. En cuanto al predimensionamiento de zapatas, tenemos lo siguiente. Contamos con suelo intermedio, por ende nuestro factor K sería 0.8. Entonces, para reemplazar en la fórmula, que es para hallar el área de zapata, tenemos que el peso de servicio debe ser sobre el factor K por la capacidad admisible. Entonces, en cuanto a la capacidad central, tenemos un peso de servicio de 150 toneladas. Nuestro factor K,
que es 0.80, y nuestro cubo admisible que hemos tomado, que es 3. Entonces hallamos el área de zapata, lo cual nos da una longitud de 2.50, que tiende a ser mayor nuestro cubo admisible. Entonces lo que hacemos es aumentar nuestra longitud para poder así reducirlo. Entonces los aumentamos a 2.60 metros para que nuestro Q calculado sea 2.77, que es menor a 3. Entonces cumple. Ahora tenemos que verificarlo por punzonamiento. Para esto tenemos que comprobar que la fuerza cortante del concreto sea mayor a la última que vamos a calcular. Entonces, con una altura de 0.50 metros, no cumple. Y con una altura de 0.60 metros, cumple. Por ende, nuestras longitudes serían de 2.60 por 2.60 por 0.60 metros, que serían las dimensiones de nuestra zapata central. Lo mismo lo desarrollamos en la zapata excéntrica, donde tenemos un peso de servicio que es de 75 toneladas, el Q que tiende a ser el mismo, que es 0.80, igualmente nuestro Q asumido, que es de 3, dándonos así al final una longitud de 1.80 metros. Comprobamos por punzonamiento y nos da que cumple. Por ende, nuestras dimensiones sería 1.80 por 1.80 por 0.60 metros, que serían nuestras zapatas excéntricas. Y lo mismo nuevamente se hace en las zapatas esquinadas. Tenemos un peso de servicio de 37.5 toneladas, el Q y el K asumido que serían iguales respectivamente, que sería 0.80 y 3 metros, dándonos así una dimensión de 1.30 metros. Verificamos por punzonamiento, donde nos da que cumple. Por ende, nuestras dimensiones finales sería 1.30 por 1.30 por 0.60 metros, que sería nuestra zapata esquinada. Siguiendo con el trabajo, haremos lo que es metrado de cargas. Ya una vez obtenido las dimensiones de las columnas, vigas y losas aligeradas, procedemos a hacer el metrado de cargas, en lo cual necesitaremos la carga muerta y la carga viva. El primer metrado que haremos será del nivel 5, del piso número 5, en el cual obtendremos un peso total la primera en columnas de 31.68, en vigas de 44.71 y en losa aligerada de 75.84. Eso sería la carga muerta. Para la carga viva se multiplicaría el área del techo por la carga muerta del sismo, que en este caso sería de 0.25, obteniendo un valor de 100.10. Para la carga de sismo de todo el piso del nivel 5 se sumaría las cargas anteriores encontradas y saldría una carga de 159.40 toneladas. Para los niveles 2, 3 y 4 se sigue el mismo procedimiento, obteniendo una carga mayor debido a que éstas soportan más peso en su techo. Prosiguiendo con el piso, con el nivel 1, se obtiene un resultado de 176.17. ¿Por qué se obtienen más resultados que los niveles anteriores? Debido a que en esto se cuenta también la altura del desplante y ya no sería una altura de 3.3 metros, sino una de 4.3 metros. Y ahí, centro de masa, tenemos acá la fórmula que es X centro de masa igual al peso por la coordenada de X sobre el peso final inicial. Para el Y es la misma fórmula, sino que cambiaría la coordenada en Y. Tenemos el cuadro de las coordenadas y acá tenemos hemos hallado el peso, la sumatoria del peso sería 31.68. Aplicando la fórmula del centro de masa, tendríamos que el centro de masa se encuentra ubicado en coordenadas X 9.25 y en coordenadas Y 7.75, lo cual es igual a nuestro centro de gravedad, debido a que es una edificación con medidas simétricas. El centro de masa final. Para el centro de masa final
Sumamos al centro de masa inicial una excentricidad de la cual tenemos su fórmula acá, y lo que nos llevaría a pasar de un centro de masa inicial de 9.25 en X a un centro de masa de 10.18 en X. En Y de 7.75 a 8.53. Pasamos con el centro de rigidez. Para el centro de rigidez ubicamos la rigidez en las diferentes columnas con sus coordenadas. Tenemos lo que es la fórmula para hallar el centro de rigidez, y como tenemos una edificación con medidas simétricas, nos va a salir las coordenadas igual al centro de masa. En X nos saldría 9.25 y en Y a 7.75. Con periodo de vibración obtenemos los siguientes datos de los nombres de con los nombres de mi compañero Amaya Torres Ítalo, y con lo que es la norma E030. Como podemos observar, tenemos el periodo fundamental de vibración, que llegaría a ser C35, y hallamos el periodo, Tamari, me equivoco, me trabo. Prosiguiendo con nuestro trabajo, tenemos el periodo de vibración, en el cual sacamos datos con los nombres de mi compañero Amaya Torres Ítalo, y con lo que es la norma E030 sacamos sus fórmulas. Al utilizar esos pasos, tenemos que hallar la fuerza cortante de la base, con lo cual tendríamos Sux sobre R por P. ¿Cómo hallamos esos datos? Está en la norma E030 y los tenemos acá. Cambiando en la fórmula los valores, obtenemos una fuerza cortante de 123.34 toneladas. Ahora lo que tendremos que hallar es la distribución de la fuerza sísmica, la cual nos sale un total de 123.34, que es igual a la fuerza cortante en la base, tanto en X como en Y. Esto es una verificación ante todo. Después de hacer el periodo de vibración, como ya explicó, ahora pasamos al periodo alterno, donde el periodo alterno tenemos que colocar el desplazamiento X y Y que sale en el dato min, para que así con los datos que ya tenemos anteriormente por el metro de cargas del PI o la fuerza en X y fuerza Y, lo colocamos en la fórmula, que es X igual a 0.85 por 2pi raíz de toda la multiplicación del P1 de 1 al cuadrado, así sucesivamente por cada piso que cuenta la edificación, sobre la gravedad y la fuerza en 1 por D1 y así sucesivamente por cada piso, donde nos da un periodo de 0.38 segundos y 0.39 segundos secuencialmente, consecutivamente. A tener una versión de tiempo de 18% a 17%. Después pasamos al análisis estático. En el análisis estático, ya colocando el desplazamiento de cada nudo que nos sale en el sismo Y y en el sismo X, sacamos la distorsión. ¿Y cómo saca la distorsión? La distorsión se saca 0.001 por el desplazamiento sobre la altura. En este caso, de segundo al quinto piso se mide entre 3.3 metros, que sería la altura de la columna. Pero en cambio, el primer piso, por el desfase, que es de 1 metro, vendría a ser 4.3. Después, acá en el análisis estático, hacemos la distorsión en A, B, y C y D con todos los datos que ya hallamos en la anterior diapositiva, donde hacemos una distorsión entre pisos, que es el promedio de esas distorsiones, donde la norma nos dice que tiene que ser 0.07 como máximo, pero en este caso no cumple ninguna, excepto la última, que es el último piso. Y por ese dato, hacemos un replanteo que mi compañero va a exponer. Ya, continuando con la exposición, como dijo mi compañero, se deberá realizar un replanteo, para lo cual consideremos nuevas dimensiones para nuestras columnas como para nuestras vigas.
La columna se considera de 0.60 por 0.60 y las vigas de 0.40 por 0.60 metros. Para lo cual realizamos de nuevo nuestro metrado de cargas, encontrando un peso sísmico en total en el edificio de 988.18 toneladas, con lo cual, como habían expuesto antes, encontramos la cortante. Esta nueva cortante será de 145.91 toneladas, tanto para X como para Y. Ya, me tocó pasar. Ya. La distribución de la fuerza sísmica en X, o la distribución de fuerza sísmica en Y. Ubicamos cada carga sísmica por nivel, su altura, encontramos el alfa I y sacamos las fuerzas repartidas por nivel, las cuales van a ser iguales a las fuerzas sísmicas tanto en X como en Y. Continúa. Ahora realizaremos el análisis estático. Una vez realizado el análisis estático en SAT, encontramos los desplazamientos tanto en Y como en X. Ubicamos los desplazamientos en el nudo A para cada piso, en el nudo B, nudo C y el nudo D, encontrando las distorsiones, cuya distorsión se encuentra en la diferencia de los desplazamientos entre la altura. Y ahora pasamos al sismo en X. Igualmente encontramos los valores de desplazamiento y distorsiones para el sismo en X. Luego se toman las distorsiones en cada extremo. Encontrar la distorsión entre el piso, que viene a ser el promedio de las distorsiones en los extremos. Ahora, estas distorsiones entre el piso tienen que ser menor a 0.07, como le indica la norma para concreto. Habiendo realizado nuestro replanteo para lo que es para las distorsiones en el sismo en X, nos cumple para todos los casos, a excepción en el sismo en Y solo no nos cumpliría para el nivel 2, por lo cual se tendría que hacer un reforzamiento en el eje Y. Ahora encontraremos las fuerzas internas máximas. Como podemos apreciar en las imágenes, tanto se va a encontrar para X como para Y. Vas a encontrar la fuerza axial máxima se encontraba en X fue de 22.34 toneladas, en Y de 26.92 toneladas. La cortante máxima de 10.46, la cortante máxima en Y de 12.48 y el momento máximo de 24 toneladas por metro y 28.12 toneladas por metro para el sismo.